Y así que esta noche los invito a que abren sus Biblias en San Juan 13:13. Cuando todo lo tienen, me puede decir un amén. San Juan 13:13. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y dices bien, porque yo lo soy. Dejamos ahí, mis hermanos. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos. Damos gracias, Señor, por este día, por esta hora, mi Dios amado. Te bendecimos, te exaltamos, tu santo, precioso nombre, Padre. En esta hora, Señor, sea tu Padre hablándonos, Señor, sea tu Padre hablando tu pueblo, Señor, sea tu Padre, bendito Dios. Nos permite, Padre, bendito Dios, sea mi mente, mi corazón, Padre, bendito Dios, poniendo, Padre, palabra que tú, bendito Dios, que no quieres que hable, Señor, sino que sea tu Padre hablándonos cada día, Señor, y guiarnos cada día, mi Dios amado. Yo te pido en esta hora, Padre, usa mi labio, mi boca, y todo lo que pido, lo pido en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Miramos, mis hermanos, la palabra de Dios. El nombre del tema es el servicio cristiano. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, miramos cómo la palabra, verdad, que miramos aquí en el 13, podemos ver, adelantar un poco de estos pasajes, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? Pero miramos en el 13, dice, vosotros, miramos, mis hermanos, vamos a empezar desde el 8, mis hermanos, dice allí, pero les dijo, no me lavarás pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó un manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y dices bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y miramos, mi hermano, la palabra de Dios, cómo Jesús acepta y afirma su verdadera identidad como el Maestro y el Señor, usando esta autoridad divina no para mandar con orgullo, sino para enseñar con el ejemplo que debemos servir a los demás con humildad. Con humildad. Pero miramos, mis hermanos, sabe que en ese tiempo, mis hermanos, el que hacía eso para lavar los pies solo podía ser un sirviente, o solo podía ser un siervo. La antigüedad, ¿verdad? Solo podía ser. Pero miramos a nuestro Maestro, a pesar que Él es Dios, Él es Rey, Él tiene todo, la autoridad, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Pero al mismo tiempo nos enseña, mis hermanos, que todo lo que hagamos a cada uno con nuestros hermanos, sea un favor, sea lo que sea, un servicio, que usted lo haga, hágalo con humildad. Hagamos con humildad. Miramos cómo el Señor, siendo el Rey, es un Rey soberano, lavó los pies de sus discípulos, aunque Pedro no quería, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor? Si no te lavo, Pedro, no tienes parte conmigo. Que
Quizás usted va a decir, bueno, mi hermano, pero si yo vivo por fe. Pero el Señor también, creemos en el Señor, tenemos fe en el Señor, pero también nos ha llamado a todos nosotros a servir unos a los otros. Si usted va a un cristiano y le da una palabra, es un servicio para el Señor. Usted lleva una palabra a otra persona, es un servicio para el Señor. Usted va a orar sobre una persona o sobre una familia, es un servicio para el Señor. Pero siempre y cuando, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros hagamos con humildad. Con humildad. Sea, mis hermanos, en la iglesia, un ejemplo. En la iglesia hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Sabe que nosotros hay líderes, hay pastor, hay diáconos. Miramos los servicios que ellos dan. Los predicadores, tenemos los músicos, es un servicio para el Señor que están dando. Pero sobre todas las cosas, Dios nos muestra, mis hermanos, que nosotros cada día, mis hermanos, que nos esforcemos. Cada servicio que nosotros hacemos, no lo hacemos para el hombre, sino lo hacemos para Dios. ¿Sabe que hoy en el altar, mis hermanos, muchos pelean por el altar? Pero hágase una pregunta, ¿cuántos se pelean por la limpieza? ¿Cuántos? A veces nosotros buscamos agarramos como un buffet. Yo quiero hacer esto, solo esto, pero menos esto. Ese no, mi hermano. No, el Señor nos ha llamado para todos, preparado para todos, mis hermanos. Máximo los predicadores, ¿verdad? Si lo llamaran en la noche, venga hermana a orar, sea cualquier hora, no puede ser el predicador, no puedo. No puede ser el predicador, ahorita estoy ocupado. Entonces, ¿para qué lo ha levantado el Señor? ¿Para qué lo ha llamado el Señor? Dice la palabra de Dios que Dios dejó su trono, Él dejó todo. ¿Por qué, mi hermano? Para venir en este mundo, para dar su vida en rescate de nosotros, para dar una salvación. El Señor dejó todo, pero dice la palabra de Dios, Él vino para servir y no ser servidos. Miramos como el Señor, un gran ejemplo que Él nos da cada día. Pero hoy en día, mi hermano, queremos una salvación, pero no queremos hacer nada. Queremos una salvación, pero no queremos hacer nada para el servicio del Señor. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser aptos. Tenemos que ser aptos. Hay veces nosotros, dijo nuestra hermana, a veces que traemos más quejabanzas. A veces nosotros, mis hermanos, sabe que no puedo mentir delante de ustedes porque ustedes lo vieron. Un día pues nosotros llegamos a visitar a los hermanos. Y no lo digo para quejarme, ni lo digo también de que es imposible. Pero el tiempo se va. A veces llegamos a una casa y decimos lo más que podemos, dar la palabra, orar y todo, 45 minutos. Pero hermanos, a veces llegamos y pues los hermanos pues nos entran, abren la puerta de su casa y damos la palabra de Dios y se alarga el tiempo. Se alarga el tiempo y cuando nos damos cuenta pues ya es tarde. Pero lo hacemos con todo nuestro corazón. Lo hacemos porque para eso nos ha llamado el Señor. Lo hacemos porque el Señor cada día Él quiere que nos ayudemos unos a los otros, orando uno por los otros, levantando a aquel que está debilitado, el de doble ánimo. Cada día la palabra del Señor es la que llevamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, cada día, mis hermanos. Pero sobre todo lo que el Señor quiere es que lo hagamos con amor, con todo corazón, como dicen Colosenses. Todo lo que hagáis, que no sea para el hombre, sino para el Señor. Porque sabemos lo que hacemos no para el hombre, sino que es para el Señor. Quizás en estos tiempos uno dice, pero ¿qué provecho tengo yo? ¿Qué voy a ganar yo? Así dijeron Pedro, ¿qué vamos a ganar nosotros? Hemos dejado todo, pero el Señor les dijo, van a tener la vida eterna, van a tener la salvación, y lo que no van a tener aquí, van a tener los cielos. O sea, Dios nunca se queda con nada. Dios lo va a premiar en aquel día, cuando usted va a llegar en los cielos, Él lo va a premiar. Por eso nuestro servicio no es en vano. Sea músico, sea todo lo que tiene un servicio al Señor, que no nos cansemos, que busquemos más de Dios,
que anhelemos más de Dios, porque es la voluntad de Dios. Si nosotros entrara una debilidad y nosotros decimos, pues ya no más, ¿quién sale perdiendo? ¿Dios o nosotros? Dios tiene ángeles, tiene hermosos ángeles que le canten día y noche. Pero nosotros cada día sabemos que necesitamos de Dios. Nosotros sabemos que cada día necesitamos buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que glorificar el nombre de Dios? ¿Por qué tenemos que cantar alabanza? Porque Él es el Rey, porque es el Dios que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el Dios que derramó su sangre por usted en la cruz del Calvario. Él es el Dios que cargó una cruz un día y dio su vida por usted. Por ese motivo nosotros venimos a alabar, glorificar. Cuando nosotros puede venir cansado, puede venir enfermo, puede traer muchos problemas, pero sabemos que para el Señor lo hacemos. Sabemos que al Señor lo buscamos. Sabemos, mis hermanos, que cada día, mis hermanos, buscamos al Señor. Hay un pasaje muy hermoso, dice, mis hermanos, en Filipenses 3:7, dice Pablo. Todos conocen la vida del apóstol Pablo. Sabe que era un hombre perseguidor, era un hombre que perseguía a los cristianos, era un hombre que yo diría odiaba a los cristianos. Él buscaba la manera cómo llevarlos a la cárcel, mis hermanos. Quizá por eso dice la palabra, hay caminos que le parecen derecho al hombre, pero su fin es muerte. Pero miramos cómo es este hombre, mis hermanos, aunque él llevaba guardias, aunque él llevaba soldados, pero con Dios no hay guardaespaldas, no hay soldado, porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, ¿quién contra el poder de Dios? ¿Quién? Nadie, mis hermanos. Y miramos qué pasó con Pablo. En medio camino vio la luz, escuchó la voz de Dios. Aunque su mente de él era diferente, mis hermanos. En la mente de él era perseguir a los cristianos, era odiar a los cristianos, era odiar a aquellos que hablaban en el nombre de Jesús. Y hoy en día, mis hermanos, pueden haber satanistas, pueden haber hechiceros, pueden haber brujos, pueden quemar Biblia, pueden hacer lo que quieran con la Biblia, pero menos con el poder de Dios, mis hermanos, porque el poder de Dios permanece para siempre, porque el poder de Dios seguirá con el medio de su pueblo, en medio de su rebaño, en medio de sus remanentes. No podrá el enemigo, no podrá. ¿Por qué? Porque Dios es el que peleará por nosotros. Dios es el que pelea por sus hijos. Pero miramos Pablo, mis hermanos, cuando él quedó ciego por 3 días, dice la palabra de Dios. Pero cuando él escuchó la voz, ¿saben lo que él dijo inmediatamente? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Cuando nosotros somos obedientes a Dios. ¿Sabe que la misma palabra dice que el orgulloso, el soberbio, todo, ¿cómo lo mira Dios? De cerca, de lejos. Es lo mismo en la oración. Por eso cada día, mis hermanos, nosotros necesitamos de Dios. Hay muchas cosas en nosotros que nosotros no podemos ver. Cuando pecadores decimos verdad, hay cosas que yo puedo decir, todo lo traigo bien, pero cualquier persona puede ver lo que hay en mí, pero yo no lo puedo ver. Pero hay otro que puede ver, que es Dios, que yo le puedo decir, Señor, transfórmame, moldéame cada día. Solo tú sabes que lo que yo cargo, lo que yo tengo, pero solo tú me puedes transformar. Solo Él, solo Él. Pero miramos, mis hermanos, cómo Dios nos manda a servir con humildad. Nos manda, mis hermanos, Él nos ha dejado un ejemplo, que cada día nosotros sirvamos con humildad, mis hermanos. Cuando lo hacemos para Dios, mis hermanos, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. ¿Sabe que hoy en día un privilegio es un servicio para Dios? Es un servicio. Y es el mayor privilegio que tiene una persona. Pero muchas personas no entienden eso. No entienden. Pero
Es hermoso servir a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, es lo más hermoso que puede haber, mis hermanos. ¿Sabe que hoy en día las gentes en los restaurantes le pueden servir bien, le pueden dar un servicio de calidad, le pueden dar un servicio con mucha amabilidad, usted le puede dar buena propina, pero lo que nosotros hacemos, debemos de darle un mejor servicio al Señor? ¿Se imagina? Ellos lo hacen a los hombres, ellos lo hacen a los hombres, pero nosotros debemos hacerle al Señor. ¿Y por qué le tenemos que hacer al Señor, mis hermanos? Porque el Señor nos ha dado una salvación bonita, nos ha dado una salvación ya. Él ha dado su vida por nosotros. Él dice la palabra de Dios que Él dejó todo por usted, por mí. Él dejó todo. Cuando vino en esta tierra, mis hermanos, a Él le hicieron calumnias, le hicieron tantas falsedades, muchas cosas se levantaron contra Él, pero a pesar de eso, Él nunca se hizo para atrás, Él nunca se negó a sí mismo, Él nunca, sino que siguió hasta llegar en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra de Dios: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. No dice cada año, no dice cada mes, no dice cada 15 días, no dice cada 2 años, cada día, cada día. Cada día. ¿Y sabe qué es lo que dice el otro texto? Dice: el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Aunque la palabra a veces escucha muy dura, mis hermanos, pero cuando nosotros entendemos y no nos gusta la palabra de Dios, arranque la hoja. Arranque la hoja. Usted es libre de hacerlo. Pero miramos, Dios, mis hermanos, Él dio todo. Y cuando vino en esta tierra, mis hermanos, aunque lo golpeaban, aunque le decían de todo, pero Él nunca maldijo, Él nunca sonó una mala palabra de su boca. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él nos tenía un gran amor a su pueblo. Él nos amaba. Por eso, mis hermanos, nosotros, cuando demos una palabra a una hermana, lleguemos con humildad. Usted ore por una persona, también ore con humildad. Recompensa, dice la palabra de Dios, con los que hacen con uno de estos pequeños, aunque un vaso de agua le den, a mí me lo están haciendo, dice la palabra de Dios. Pero miramos, mis hermanos, ¿por qué Dios nos enseña cada día que todo lo hagamos con humildad? En todo, mis hermanos. Un predicador no puede decir: yo soy mejor que aquellos, ni un cantante puede decir: yo soy mejor que ellos. No, todo nuestro servicio es para el Señor. Todo lo que estamos haciendo es para Dios. Cuando nosotros entendemos, mis hermanos, entonces sí somos cuerpo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Como estaba en Pentecostés, todos estaban unánimes, dice la palabra de Dios. Unánimes. Por eso, mis hermanos, cada día nosotros, cuando hay oración, hay en ayunas, a veces nosotros somos muy fácil de criticar, somos muy fácil que el enemigo nos use y no Dios. A veces decimos: no hay presencia. A veces decimos: oh, es que los cantantes, oh, no, es que la palabra. Entonces, ¿usted qué es? ¿No dice la palabra de Dios que somos templo de Dios? Somos templo, morada del Espíritu Santo. ¿No dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo muere en nosotros? Entonces, si no hay presencia, ¿qué es lo que te trae? ¿Qué es lo que hay en ti? Pero la palabra de Dios me dice, mis hermanos, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice la palabra de Dios. A mí no me importa que me juzguen, a mí no me importa que digan que él está llorando, pero yo lo hago para Dios, lo hago porque lo amo, lo hago porque yo quiero glorificar el nombre de Dios. Tenemos que estar libres para adorar a Dios, mis hermanos. ¿Sabe que hay personas, les da vergüenza de orar? Les da vergüenza de exaltar el nombre de Dios.
Les da vergüenza danzar delante de... Que digan lo que digan, pero yo lo voy a hacer para Dios. ¿Qué digo el salmista David? ¿Qué digo David? Aunque él saltaba, dice, él saltaba, aunque Abigail su esposa, aunque él le empezaba a decirle cosas, pero él decía, si yo tengo que hacer otra vez, lo voy a hacer, porque es para mi Dios. Él dijo así, mis hermanos, y eso es lo que debemos hacer nosotros cada día, mis hermanos. Sino que a veces nosotros escuchamos más la voz del enemigo que la voz de Dios. Pero yo, cuando glorifico a Dios, yo cierro mis ojos. A mí no me importa quién está a la derecha o a la izquierda. Yo cierro mis ojos. Yo quiero gozarme. Yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo quiero que cada momento que el Señor me fortalece, que Dios me dé hasta si no hay fuerza, que Dios me dé esa fuerza, si vengo enfermo, que Dios tome control de sobre esa enfermedad. Porque el Dios que servimos no es un Dios de yeso, no es un Dios de piedra, sino es un Dios en espíritu. Él escucha a su pueblo, Él escucha el gemir, el clamor de su pueblo, mis hermanos. Él escucha. Por eso nosotros, ¿por qué? Cuando vengamos en la iglesia, suéltese, mis hermanos, suéltese. Usted no está viendo a ver qué me van a decir. No, usted glorifica a Dios. Exalta a Dios, glorifica a Dios, mis hermanos. Porque no sabemos si es el último día, no sabemos si es la última vez que vinimos a servir a Dios. Pero si llegó la hora, nos iremos con el Señor, pero gozosos, mis hermanos, gozosos. ¿Sabe que hoy en día, cuando la palabra de Dios se predica, hay muchas personas, cuando el predicador dice, si hay alguno que quiere aceptar, muchas personas dicen, quiere, pero no quiere. Y sabe que después dicen, casi yo iba a aceptar. Pero hermanos, ese casi se puede quedar con ese casi. Por eso nosotros, cuando nosotros podemos hacer algo, mis hermanos, hagámoslo pronto. Por eso el Rey de Gloria, cuando venimos a glorificar, sea lo que hagamos hecho, siempre el Señor está tomando control. El Señor escucha, mis hermanos. Él por eso dice la palabra de Dios, hijito mío, si habréis pecado, abogado tenemos contra el Señor Jesucristo. Sea lo que sea, puede traer el hermano o la hermana, puede traer problemas, puede traer o peleó con su esposo, su esposa, pero llegando aquí, Señor, hice esto, perdóname, Señor, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero entrar a tu presencia, Señor, toma control de mi problema. Porque solo Dios puede tomar control, mis hermanos, solo Dios, no hay nadie más. Pero la palabra de Dios dice, vosotros me llamáis maestro, Señor, y dices bien, porque lo soy. Pero miramos la palabra de Dios, mis hermanos, a pesar que Él es Dios, Él lavó los pies de sus discípulos. Él ha sido un ejemplo, Él ha sido nuestro pastor, Él ha sido, mis hermanos, el teólogo de teólogos. Él nos ha dejado su palabra para que nosotros seamos guiados por la palabra de Dios. Por eso cada día, mis hermanos, esforcémonos, busquemos de Dios. La pregunta es, si usted no quiere hacer algo para el Señor, y si el Señor le preguntaría, si me dijera a mí, yo no quiero predicar, y llegar delante del Señor, me dice el Señor, ¿por qué no predicaste mi palabra? ¿Qué respondería yo? La pregunta es, ¿cómo me pondría yo? ¿Y qué respondería yo? ¿Y cómo me sentiría yo delante de Él? ¿Cómo? Por eso, mis hermanos, cada día el Señor ha sido un ejemplo para nosotros. Todo lo que el Señor vino a hacer en esta tierra, todo ha sido un ejemplo para nosotros. ¿Qué les dijo, mis hermanos? ¿Qué dijo ahí en el 17, mis hermanos? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bienaventurado dice la palabra, dichoso si lo hicieras esto. Por eso cada día, mis hermanos,
nosotros necesitamos más de Dios, necesitamos ser como Dios, necesitamos ser como Dios vino a ser en esta tierra, mis hermanos. Vayamos en Filipenses 2:5. Miramos, mis hermanos, dice en el Filipenses 2:5, pero vayamos al 8. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, como aquí está la palabra, mire cómo Dios, cuando se humilló mi hermano, miramos cómo dio la humillación de Cristo que hizo en esta tierra, mi hermano. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo Dios, mis hermanos, siendo Dios, Él tomó el servicio de un siervo? Miramos cómo lavó los pies a sus discípulos. En esos tiempos, solo los sirvientes podían hacer eso. Pero Dios no se avergonzó de usted, no se avergonzó por mí, por todo lo que Él hizo en ese tiempo, mi hermano. Él no se avergonzó. ¿Por qué? Porque nos amaba y nos está dejando un ejemplo que nosotros hagamos también. Es lo que quiere Dios en nuestra vida. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros hacemos algo, no para buscar mi gloria mío, sino que sea para la honra y la gloria de Dios. Todo lo que hagamos no es para mi honra. Yo no busco gloria, no busco honra, porque solo Él es merecedor de toda honra, de toda gloria, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Solo Él. ¿Qué dijo a Moisés? A ningún otro daré mi gloria. ¿Por qué? Porque solo ese es Dios. Solo Él es Dios, mis hermanos. Vayamos en Marcos 10:42, mis hermanos. Marcos 10:42. Dice, mis hermanos, dice: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes y ejercen sobre ellas potestad. Pero para entender el texto, lo que nos quiere hablar la palabra de Dios, mis hermanos, miramos aquí en el 35, dice mi hermano: entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédanos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Usted quiere ser el número uno? Nadie lo va a envidiar, nadie se va a enojar, pero
va a ser servidor. No lo va a hacer con cara, ni con malas ganas. ¿Usted quiere ser grande? Bienvenido. Dios no se enoja con eso. Pero la misma palabra dice, mis hermanos, que seamos siervos de todos. A veces nosotros, mis hermanos, sabe que nosotros podemos ser buenos con los hermanos, porque el hermano José lo conozco, porque el hermano Rudy lo conozco, por los demás hermanos lo conozco, pero ahora con aquel que usted no lo conoce. Con los hermanos podemos decir, pues yo tengo mucha confianza, pero hay personas en la calle, mis hermanos, que están bien necesitados. Hay personas que usted no lo conoce y tienen problemas grandes. Hay personas en la calle, mis hermanos, donde ellos tienen apenas para pagar una renta. Hay muchas personas, mis hermanos, que ellos no tienen mucho de qué comer. Es donde nosotros tenemos que ayudar a esas personas. Todo lo que usted hace es un servicio para Dios. La misma palabra dice el Señor: cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, a mí me lo está haciendo. ¿Sabe que a veces nosotros, mis hermanos, somos tan orgullosos que a veces decimos, peor cuando sabe que en la calle, no sé si le ha pasado, pero en la calle hay personas, quizá muchos dicen, no, pero por sus vicios, porque quiere o porque muchas cosas. Pero no es lo que ve Dios. En la calle hay mucha gente que están despeinados, que están sucios, que huelen. Y hay veces le dicen a uno, regálame $2, regálame $5. Y a veces nosotros decimos, no, pero ellos no lo merecen. No, porque... Pero si lo hacemos para Cristo, no tenemos que ver quién es la persona, qué es lo que está haciendo, cómo es. Usted solo dele. Todo lo que nosotros hacemos, el Señor está viendo todo eso. Cuando Dios mira, mis hermanos, que usted está haciendo con amor, con todo su corazón, no podemos engañarle al Señor. ¿Qué hicieron aquellos fariseos? Todas las obras de su riqueza estaban dando de ofrenda, todo. Pero ellos pensaron que iban a engañar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Dios no puede ser engañado. Nosotros somos los que nos engañamos, pero Dios nunca se puede engañar a Dios. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? ¿Pudieron engañar a Dios? Ellos pudieron, quizás la pareja entre ellos hablaron, vamos a dar la mitad y esta es la mitad para nosotros. Y quizás ellos pensaron, nadie va a ver. Pero ellos no sabían que hay dos ojos que lo están viendo. Y por eso nosotros, mis hermanos, cuando lo hacemos de corazón, Dios bendice, mis hermanos. Dios no se queda con nada. A veces nosotros, porque a veces Dios, a veces decimos, ¿por qué Dios? Tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, que a mí no me hace falta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es porque Dios la ha bendecido. Dios lo ha bendecido. ¿Cómo lo tenía Dios a Job? Bendecido. Aunque el diablo le quiso todo, sacarle toda su riqueza, pero no pudo. Porque la misma palabra dice, aunque le quitaron, murieron sus hijos, su ganado, todo. Pero Dios le dio el doble. ¿Quién contra Dios, mis hermanos? Solo Dios. Pero Dios, lo que a Él le agrada, un corazón íntegro, un corazón como dejó mi hermano, temeroso, apartado del mal, dice la palabra de Dios. Miramos, mis hermanos, unos ejemplos, los ejemplos que sirvieron con prontitud a Dios. Vayamos en Génesis
Génesis 22:1. Hay servicios que le damos al Señor, mis hermanos, que no se mira difícil, pero cuando lo hacemos con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, el Señor tiene el control. Miramos, mis hermanos, un servicio que hizo, mis hermanos, Abraham. Dice aquí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto y sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Se imagina cómo nosotros responderíamos si Dios nos hiciera nos pidiera un servicio como eso, aprobara nuestra fe? ¿Cómo nos responderíamos nosotros? ¿Será que diríamos nosotros, esa es la voz del enemigo? ¿Cómo va a dar mi hijo mío? ¿Cómo va a dar mi hijo? No. Pero Abraham no lo negó. Pidió lo que el Señor le hizo. Lo que pidió el Señor lo hizo. Él no se negó. Él no se negó. Él no estuvo pensando días y días, sino que él fue obediente. Pero miramos lo que él estaba haciendo. Sobre todo lo que él estaba haciendo, también Dios estaba dando cuenta. Dios estaba viendo. Miramos aquí, mis hermanos, dice en el 6:9 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano y el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se reproveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar y sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollarlo a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Se imagina, mi hermanos? ¿Se imagina si nosotros nos dijera algo así? ¿Me imagina? A veces nosotros negamos nuestro tiempo al Señor, pero miramos cómo Abraham no negó lo que Dios le estaba pidiendo, mis hermanos. Como Dios, y eso es lo que a Dios le agrada, eso, la obediencia, la humildad. Porque Abraham, él no dijo a Dios, no, pero ¿por qué, Señor? No, pero si tú me acabas de dar un hijo y ahora me lo vas a quitar. No, hombre, él le hubiera dicho un montón, 1000 palabras, pero él no, fue muy obediente, fue muy obediente. Por eso nosotros, al servicio del Señor, mis hermanos, nosotros tenemos que, cuando Dios nos pone en algo, nosotros no debemos, mis hermanos, tener doble pensamiento ni negar. Todo servicio que hacemos es para Dios, no es para el hombre, no es para el hombre. Miramos que Dios, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58, si no desmayemos, Dios nos va a recompensar.
Dios nos va a recompensar todo lo que te haga, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, mis hermanos, sea lo que sea. Dios un día lo va a recompensar. Y termino con Marcos 1:17, mis hermanos. Dice, y vayamos al 6, mis hermanos, al 16, perdón, 1:16, Marcos 1:16 dice, por eso, mis hermanos, cuando Dios nos pone en algo, mis hermanos, para su servicio, seamos prontos para servir al Señor. Seamos prontos para escuchar la voz del Señor. Es que a veces nosotros decimos, oh, pero es que a mí me están mandando. Oh, es que no, aquí nadie manda ni tampoco no lo estamos obligando. Pero es para el Señor. Usted ama al Señor, usted ya sabe lo que hace. Usted no ama al Señor, está bien. Pero dice la palabra de Dios aquí, mis hermanos, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejándolo luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron al Señor. ¿Usted quiere seguir al Señor? Sígalo al Señor. Debemos seguir al Señor, porque no hay otro camino más. El único que estamos sirviendo es a Dios. Por eso, mi hermano, usted tiene un privilegio hoy en día, aunque sea para recoger ofrenda, para dirigir, para cualquier cosa, es un servicio para el Señor. Es un servicio. Y si usted está agarrando como buffet, también usted tiene recompensa en los cielos. Pero eso el Señor lo va a decir cara a cara. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Más en estos tiempos, mis hermanos, vivimos en un tiempo difícil. Vivimos en un tiempo donde el enemigo se levanta cada día, mis hermanos, lanzando sus dardos, pero nosotros que hemos creído en el Señor, permaneceremos. Porque la palabra es clara, dice, si te retrocedieres, no le agradará a mi alma, dice en Hebreos 10:38, si no estoy mal. Miramos Dios cómo nos habla, mis hermanos, y hay veces en su palabra también nos habla, dice, no hubieran conocido la verdad. Es mejor que no hubieran conocido la verdad. La palabra de Dios, cuando la entendemos, mis hermanos, lo tomamos y lo recibimos. ¿Qué dijo Pedro? Pedro lo escuchó un poco duro la palabra, pero ¿qué dijo el Señor? El Señor no los chuleó. Él nos le dijo, mis hermanos, mira, Pedro, ustedes se van, no van a tener esto, y si se quedan les va a dar esto. Y ese es el problema hoy en día de muchos predicadores. Chulean mucho. La fe es por fe, vivimos por fe. A nadie usted lo trajo hoy con pistola, a nadie lo trajeron a la fuerza. Usted vino porque necesita de Dios. Usted vino porque sabe que hay un Salvador, sabe que hay un infierno, sabe que solo Dios nos puede salvar de la ira venidera. Solo Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra, bajo la tierra, que no podemos, en que podemos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Solamente en Él. Si hubiera otro camino más fácil, no, hermano, ¿quién no sería allí? Pero ¿qué dijo Pedro? Aunque él escuchó la palabra dura, pero él regresó, dijo, Señor, ¿a quién iremos, Señor? Una palabra significa 1000 palabras. ¿Qué nos va a ayudar? ¿Qué nos va a defender de la ira venidera? Solo tú nos puedes salvar. Solo tú. ¿A dónde más? ¿Qué dijo el salmista? Aunque huyera, dice, no puedo huir de tu Santo Espíritu. Aunque estuviera en el mar, no se podía esconder ahí. Aunque si eres unido en la luna, no se puede esconder delante de los ojos de Dios. Los ojos de Dios están donde quiera. Él nos conoce.
Él conoce lo que está pensando ahorita, lo que está hablando en su corazón. Él lo sabe. Él lo sabe todo. Si viene con una prueba, si viene con una enfermedad, si viene con una lucha, si trae un problema, Él lo conoce también. Él lo sabe todo.